no tiene nombre. Esto 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 no tiene nombre. Si quieres, si quieres, puedo ayudarte a que me quieras, a que me quieras un poco más. Para que sepas cómo estoy por ti, para que sepas que por ti yo soy, para que sepas que tú estás dentro de mí y que desde hace mucho tiempo de ti estoy.
Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. El Departamento de Estado no tiene por qué explicar ni decir públicamente por qué retira una visa en el caso personal como ciudadano para Roberto Rosario. Ahora, como funcionario de gobierno en su departamento, en su pasaporte oficial, sí debe explicar las razones, porque tienen que ser razones de mucho. ¿Pero qué tú crees que va a decir? A ver, ¿qué tú crees que va a decir? Va a decir... Sí, usted ya tuvo su oportunidad. Mire, yo no puedo hacer nada. Mire, ve esto que tengo acá. ¿Qué es esto? Sí, un sello. Un sello rojo. Yes, your visa is off, Mr. Rosario. Esto no tiene nombre. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. ¡Mamá! ¿Qué hay de comida? Antes, este grito significaba pasar un buen rato en la cocina preparando algo. Pero ahora, con mi salami super especial guisado en lata Indubeca, puedo preparar deliciosas comidas en menos de lo que digo salami super especial guisado en lata Indubeca. Solo abro, caliento y sirvo. ¡Qué bueno te quedó, mami! Salami super especial guisado en lata Indubeca. El salami que tanto te gusta, listo para disfrutar. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. La vida cotidiana y las tareas domésticas nos unen a todos con un nuevo título, gerentes del hogar. Eso con limón y bicarbonato tiene. Padres e hijos tienen ese reto. Las tareas del hogar hay que simplificarlas. De lunes a viernes te invitamos a compartir con Nereida Castillo, Javier Noguera, Virginia Pérez y un panel de expertos los temas que te ayudan a hacer más simple tu día a día. Cocina simple, consejos y vida familiar en La Vida Simple Radio. De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Por la nota 95.7. Conoce de todo. Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre.
1:14 de la tarde y arranca Esto no tiene nombre, para hacerles compañía hasta las 3. Un cordial saludo de un servidor para toda la gente que está en sintonía a estas horas con la nota, y un saludo pues para Miralba y para Roberto Cavada allí donde se encuentren. Roberto en Nueva York cubriendo todas las incidencias del viaje presidencial a la ONU, y Miralba pues arrancando un periodo de vacaciones de unos días. Yo para hacerles compañía hasta las 3 de la tarde y empezar haciéndolo pues con un tema que tocábamos ayer, que hoy nos vamos a volver a ir para la calle porque estaba muy interesante, así que vayan preparando sus teléfonos. El tema es el relacionado con el abandono de los partidos de la oposición en bloque de la mesa de diálogo donde se estaba discutiendo temas pues como por ejemplo la ley de partidos y la ley electoral. Ellos argumentaron que se iban porque el partido oficialista estaba empujando que se repostulara Roberto Rosario, el actual presidente de la Junta Central Electoral. Ellos no están de acuerdo con eso y deciden salir. Y en torno a eso va pues nuestro primer tema. El senador Dionis Sánchez, presidente de la Comisión Especial del Senado, que está apoderada para la escogencia de los miembros de la Junta Central Electoral, rechazó las acusaciones de los partidos de oposición de que existe un plan por parte del partido oficial de escoger nuevamente a Roberto Rosario y a los demás miembros de ese organismo. Sánchez dijo que si es cierto que existe un plan, está basado en la Constitución de la República y que fue ratificado por las elecciones del 15 de mayo de este año. El representante de Pedernales en el Senado expuso que él entiende que los partidos de oposición deben retomar el diálogo político para tratar los temas a los que fueron convocados, la ley de partidos políticos y la ley electoral. Sobre el argumento expuesto por esos partidos de que ya el PLD tiene escogido a los miembros del Tribunal Superior Electoral y de la Junta Central Electoral, precisó que debieron decírmelo porque no me lo han dicho. Al ser cuestionado sobre los miembros de la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral que han depositado documentos para ser tomados en cuenta en este proceso, aseguró que aquí no hay casos especiales, no hay casos VIP, no hay casos particulares. Para nosotros todos los casos son iguales, con las mismas condiciones, con los mismos derechos y con los mismos privilegios. Así que, bueno, eso es un poquito lo que está sobre el tapete, y yo quiero saber qué es lo que opina el pueblo. ¿Le conviene a la nación que sean ratificados la mayoría de los jueces de la Junta Central Electoral, que se ha confirmado como presidente de la entidad una vez más Roberto Rosario? Y independientemente de eso, ¿está bien que los partidos de la oposición se retiren de la mesa del diálogo, o deberían de seguir ahí independientemente de que estén en desacuerdo? Bueno, yo decía ayer que mi opinión muy particular es que creo que el juego de la democracia consiste en que cada uno hace sus planteamientos y después se toman las decisiones y que hay que acatarlas, pues que decida la mayoría. En este caso, pues si el partido oficialista le sale de donde le salga plantear que quiere que su representante vuelva a ser Roberto Rosario, pues está en su derecho. La mano de la oposición estará a pelear para que eso no sea así, pero creo que la mejor manera no es retirarse de la mesa del diálogo. A mí lo que me parece es que cuando tú te retiras de la mesa del diálogo es que lo que quieres es imponer a la mala también tu punto de vista. Malo, por un lado, que el partido de gobierno quiera hacer valer todo su poder para implementar de nuevo los mismos jueces de la Junta Central Electoral, pero malo también que la oposición pues nos deje a todos, porque al final nos simpaticen o no, representan ese balance, pues nos dejen a todos un poquito pues sin representantes en esa mesa del diálogo. Esa es mi opinión muy particular, no tiene nada que ver con que esté o no esté de acuerdo con que vaya Roberto Rosario. No, creo que una cosa es lo que plantee cada idea, cada portavoz de las diferentes ideas que puedan haber, y otro es retirarte de ahí. El mensaje para la democracia no creo que sea bueno. Ayer nos explicaban aquí que bueno, que si ya está todo decidido y ellos van a hacer lo que quieran, pues el diálogo entonces es una farsa. Bueno, pero entonces decídanlo desde el principio, no ir. No sé, si es una farsa, eso es lo que hay que atacar y eso es lo que hay que decir, y hay que decirlo desde ahí, pero que no salgan luego a decir los miembros del partido oficialista que ustedes fueron los que se retiraron del diálogo, ustedes fueron los que
Yo creo que eso no hay que dar chance como a esas cosas. Yo puedo estar equivocado, por eso quiero que usted, que nos está escuchando, pues también opine y nos diga qué es lo que piensa. Llámenos al 809-541-0957 y desde el interior sin cargos al 809-200-0957. Es el momento de que usted opine sobre este tema que acabo de plantear. This is Wall Street. Esto no tiene nombre. Cavada, sí, tú sí eres un hombre tonto. Es verdad. Aló, buenas tardes. Roberto, hay algo que me preocupa. Cuidado. Esto es algo que no tiene nombre. Ya que la justicia no actúa, vamos a formar un comando de la resistencia para acabar con la corrupción y fusilar a esa gente. ¡Ey, ey! 809-541-0957 y sin cargos 1-809-200-0957. Esto no tiene nombre. Nos conviene que vuelva a repetir presidencia Roberto Rosario en la Junta Central Electoral. Nos conviene que se retiren los partidos políticos de la mesa del diálogo. ¿Usted qué opina? Hola, buenas tardes. Sí, buenas. Hola, de Nueva York. Cuéntame. Oye, Pinky, primero dos cosas. La primera, que te la voy a decir adelante, no tiene que ver con el tema, pero ya que Cavada está aquí en Estados Unidos, vale, a ver si saca un tiempito, si tú le dices que pase por el consulado dominicano. Creo que hay un nuevo cónsul. No sé cómo las cosas vayan a manejarse con él, pero aquí nosotros estamos desamparados con ese consulado. Eso es un desorden. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en el consulado? Mira, eso es un desorden, que para tú sacar cualquier papelito allá tiene que durar un día de tu vida. Hay personas muchas veces que se mueven de otros estados y vienen acá y básicamente desperdician todo un día y cuando ven a ver no pueden resolver sus problemas. Es decir, tienen una falta de organización tremenda. Los costos de los servicios que dan están muy bien, pero tienen una falta de organización demasiado grande y la gente pierde mucho tiempo en este consulado. Ay. Y quisiera que él pasara por ahí a ver si puede ver realmente el desorden. Mira, a veces tú vas a sacar una cédula y allá hay una fila a veces hasta de 60 y 70 personas. Yo he ido 4 veces en este año y las 4 veces que he ido son un desorden increíble. Bueno, el mensaje será llevado a Roberto entonces. Y con lo del tema, a ver, la oposición simplemente le da más razón a quienes votaron por el PLD a saber que debieron votar por el PLD, porque esa es la forma de hacer oposición. Si nos conviene Roberto Rosario o no, a nosotros, bueno, quizás no nos conviene, pero lamentablemente quienes eligen son 30 individuos o un grupo de individuos, no sé si el Senado o los diputados, es un grupo de individuos que pertenecen a partidos políticos y cada quien va a llevar candidatos que mejor le convenga a su partido, independientemente de lo que pase por la nación. Pero la oposición de mi país, que no sabe sudar ya, no sabe remangarse una manga para echar 4 insultos en una calle y convocar un meeting, es decir, allá lamentablemente se perdió eso. La oposición de nosotros está rezagada. ¿Cómo es que en un diálogo tú te vas de la mesa? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si el PLD no deja a este señor y lo cambia, sin la oposición a hacer ningún tipo de oferta ni nada? Ellos se retiraron. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente que se retiren hasta también del Congreso, que se retiren del Senado y que dejen al PLD gobernar solo. ¿Por qué? Y entonces, ¿dónde estamos? ¿O para dónde vamos? ¿Qué ellos están esperando? 6 meses antes de la elección del 2020 para salir nuevo a la calle, hacer campaña y pretender que nosotros nos demos el voto, que nosotros le demos el voto, como ellos siempre hacen. Bueno,
Yo creo que hasta para ser oposición hay que ganarse ese voto. Bueno, yo coincido un poquito con este señor, pero quizá usted no opina lo mismo. Hola, buenas tardes. Hello, buenas. Sí, buenas, díganos. Óigame, yo tengo una opinión. Buenas. Sí, lo escuchamos. Yo soy el dirigente comunitario de San Cristóbal. Okay. Yo opino que el retiro, yo entiendo que de la oposición, yo entiendo. Si no bajas la televisión no vas a poder hablar. Sí. Ok. Yo entiendo que el retiro de la oposición es correcto. Ok, bueno, pues ahí queda la opinión de este oyente. Hola, buenas tardes. ¿Y usted qué opina? Buenas. Muy buenas, díganos. Mira, Pinky, estoy de acuerdo con la llamada que llamaron de allá afuera, la anterior a esta. La oposición aquí no busca nada, y en verdad el pueblo se está dando cuenta que el comité político del PLD y este gobierno lo que quiere es ponerle un cuello de botella al pueblo, a la sociedad. Óyeme, esta gente van a llevar el país a algo raro. Y entonces, grande. ¿Qué hacemos si la oposición se retira de ahí? Vamos a ver. Oye, esas son cosas que ellos sabrán por lo que lo hicieron. Eso no fue una vaina que ellos, eso es una cosa que ellos la pensaron de ahora para ahorita. Esa gente se están dando cuenta que hay un anillo que está presionando en ese diálogo para que caigan la gente del PLD a dirigir esa alta corte, a la Junta Central Electoral, al Tribunal Superior Electoral, a la Suprema Corte de Justicia. El país tiene que prepararse para lo peor, porque este gobierno lo que quiere es perpetrarse en el poder hasta que ellos quieran y hacer al pueblo oye, esto no tiene ejemplo, esto no tiene nombre, como dice el programa. Ay. ¿Y usted qué opina? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Díganos. Yo estoy de acuerdo con la gente de la oposición. Ajá. Porque no hacen nada con la mesa de diálogo. Entonces quieren escribir a Roberto Rosario otra vez. Mira lo que pasó en las elecciones. Eso, la oposición, yo estoy de acuerdo con ellos. Bueno, y se me fue. Hola, buenas tardes. ¿Y usted? Buenas. Díganos. Mira, por el simple hecho de la forma en que fue cuestionado el resultado electoral de la elección pasada, todas esas personas ya deberían de pasar a otro plano, siempre en cara nueva y siempre fresca. Pero ¿y si un partido lo quiere volver a repostular? Él ya demostró que quiere, ya él se presentó. Imagínate que cuente con el apoyo de un partido. Por un lado, ese es su derecho, pero si la oposición se retira de ahí, ¿quién va a pelear para que él no llegue al mismo sitio? Bueno, eso se ve como negocio. ¿Qué es lo que se está negociando ahí? ¿Es una dictadura? Yo no sé. Hola, buenas tardes. ¿Y usted qué opina? Buenas tardes, Pinky. Saludos a Miralba y a Roberto allá, en los que estén en los países. En donde estén. Bien, en el caso de la discusión, nosotros tenemos una cronología que se está dando también en otros lados, donde gobiernos se están religiendo y a pesar de las críticas terribles, extrañamente han mejorado su porcentaje de votación. Ajá. No necesariamente es el porcentaje de aceptación, tenemos esta duda, pero también hay que analizar del otro lado qué es lo que está haciendo la oposición, cómo están hechos, exactamente cuál es la ideología. Ya nosotros perdimos la ideología, los comportamientos de derecha a izquierda yo asumo posiciones de la izquierda o de la derecha según el momento o según me convenga. Entonces a veces es un poco difícil tú decantarte exactamente por una oposición porque no tenemos realmente un liderazgo homogéneo, cohesivo. Básicamente cada partido de oposición está por su lado. No, pero ahora se unificaron, por ejemplo, para tanto ir al diálogo como para tomar esta decisión. Eso es un avance, la gente tiene que irlo entendiendo que es un avance donde ya la oposición está tomando cartas en el asunto. La protesta con el caso de que han abandonado nominado a este señor otra vez, Rosario, es que usted va a pelear a una pelea de boxeo contra Mike Tyson, usted o yo vamos a pelear contra Mike Tyson, cada uno por separado. Y encima de eso el árbitro es el santo asesino, no sé si usted recuerda la lucha libre aquí, pero los rudos, Relámpago tenía un árbitro que lo tenía comprado. Entonces usted va a pelear contra Mike Tyson, y Tyson con toda la ventaja, encima de eso también tiene el árbitro a favor. Entonces eso así no se puede.
puede. Entonces ellos deciden no subirse al ring. No, mejor no se puede uno subir al ring porque usted va a que Mike Tyson lo mate, y si en caso hipotético usted logra algo, el árbitro va a decir, no, usted dio un golpe bajo y Mike Tyson le va a dar a usted como quiera. Muy buena comparación. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, díganos. Yo lo que entiendo es que si no hay por más fuerza que esté haciendo el PLD, si la oposición no hace fuerza, aún sabiendo que tienen el pleito perdido, vamos a llegar bastante lejos. O sea, de alguna manera voto y tienen que pararse a pelear. Yo no voto por ninguno de esos dos partidos, pero lamentablemente, o sea, el PLD va a hacer lo que yo entiendo mejor para ellos y van a buscar ventaja. Claro, ellos lo que están es proponiendo el jugador que a ellos más les conviene. Lógico, yo no voy a ir a la guerra y te voy a decir, Pinky, mira, vamos a la guerra, vamos a un duelo, tú y yo nos vamos a matar. Toma tú la M16 y dame a mí el cuchillo. Y mi pregunta, ¿qué harían esos partidos de la oposición si pudieran poner a su mejor jugador? ¿No lo pondrían? Lo harían también de seguro, claro. 100%. Lo que tienen que hacer es ellos armar una estrategia y hacer lo que su nombre indica, oposición. Yo creo que, mira, las protestas son válidas, las manifestaciones callejeras, las movilizaciones sociales, yo creo en todo eso, menos abandonar la mesa de diálogo. Yo creo que es simultáneo, que se puede hacer todo ese tipo de protestas, pero siempre hay que seguir sentados ahí dando la cara. Claro que sí, poniendo las cartas sobre la mesa. Mira, yo quiero que sea azul, no, pero yo entiendo que no puede ser azul. Vamos a buscar mejor un moradito que le queda más bonito y no entregarle para que hagan lo que quieran, porque entonces le entregan la mesa, le entregan las oportunidades para que hagan lo que ellos quieran y entonces se quejan a decir o se sientan a decir que el partido de gobierno hizo lo que le dio la gana. Hay una realidad que al final quienes seleccionan a esos miembros de la Junta Central Electoral es el Senado, y el Senado tiene total y absoluta mayoría para al final poder decidir lo que ellos quieran. La otra realidad es que los miembros de la Junta Central Electoral deberían de ser seleccionados de común acuerdo por todos los partidos políticos, porque al final van a ser ese árbitro del que nosotros hablamos. Claro. Pero el caso es que son dos realidades. Es la realidad de que el partido de gobierno que ganó con la mayoría las elecciones, tú lo podemos cuestionar y podemos saber lo que sea, pero al final es quienes van a tener más votos en el Senado para poder seleccionar. Y por otro lado, es verdad que al final ellos van a ser los afectados. Ellos entiendan, y el partido de gobierno va a hacer lo que ellos entiendan. En el caso personal mío, si me tocara, yo prefiero morir peleando que morir corriendo. Bueno, pues ahí está la opinión y nos vamos con otra. Hola, buenas tardes. Escúchame que te llame, Pinky, te habla Mario Encarnación. Don Mario, cuénteme, ¿cómo estamos? Estamos bien. Mira, yo quiero gestar todo eso que tú dices. Dale. Realmente el Senado no tiene derecho a hacer lo que le dé la gana. No, derecho no. No, ni puede hacer. Entonces, ¿con qué calidad lo va a hacer si no con el derecho que tiene? No puede ser, y no es cierto que los pueblos ni la oposición deben aceptar lo que ellos les dé la gana. Y es mentira. Pero al final son ellos que van a votar y escoger. Al final es el pueblo. Ellos van a tratar, porque como lo han hecho hasta ahora, que han estado gobernando sin oposición, hasta ayer, digo yo, porque el Partido Revolucionario Moderno y el bloque opositor lo que tiene de creado son 8 meses, y ellos tienen en el gobierno 12 años seguidos gobernando, legislando para acomodar las leyes a sus intereses. Y al boato y a la corrupción que han implantado en este país, con el traidor de Miguel Vargas, que se hacía creer que era oposición y era validando todo y pactando todo y cogiendo cuartos de ellos prestados en el Banco de Reserva por aquí y por allá y haciendo negocio con el gobierno a través de entregarle la soberanía de este pueblo a un grupo de gente. ¡Qué mentira! Que ellos tienen el derecho de hacerlo. No es un cheque en blanco que es el presidente. Y don Mario, ¿usted cree entonces que la mejor opción del partido de los partidos de la oposición es que se vayan de la mesa del diálogo? ¿Deberían de irse? No es irse de la mesa del diálogo. Es no validar una elección a toda costa ilegal. Pero si se van de la mesa del diálogo, porque están entregando las armas. Oye, tú vas a la mesa del... Aquí se hizo el diálogo nacional, que lo hizo Leonel Fernández.
Después se hizo el diálogo por la concertación, que lo dijo Tequito Montá, que gastaron más de 200 millones de pesos en hoteles y tampoco se hizo nada. Se hizo la ley de estrategia nacional, que está ahí, y tampoco pasa nada. Entonces la ilegalidad de un gobierno que actúa por encima de los poderes del mismo y desinstitucionaliza el país con una seguridad rampante, con un pueblo casi en la miseria, con los estudiantes muriéndose en las escuelas, matándose ellos mismos. Pero por eso mismo ellos no pueden dejar la mesa del diálogo. ¿Cómo? Por eso mismo ellos no deben dejar la mesa del diálogo. ¿Tú sabes lo que hace Danilo Medina? Danilo Medina el can de lo que a Dios rogando y con el mazo dando. Por un lado, él manda a Agripino Núñez Collado a que convoque a la oposición. ¿Me entiendes? Pero lo que convoca de inicio son 4 partidos, y que los 4 mayoritarios, porque esos son los únicos que tienen derecho. Las otras minorías no tienen derecho. Entonces, ¿qué hace el Partido Revolucionario Moderno? Que le dice, no, ven acá, aquí en este país no hay 4 partidos. Aquí hay, por lo menos vamos a tomar la gente que tiene representación en el Congreso y vamos a que se reúna aquí para discutir. No, entonces ahí, aunque vamos a ampliarlo, pero entonces cuando ellos necesitaron la sociedad civil, el PLD, y se hizo acompañar de la sociedad civil buscando reivindicaciones, la sociedad civil era buena. Ahora la sociedad civil es mala porque ellos buscan perpetuarse de una manera ilegal, malsana. No tienen el poder, ajustando los poderes a sus propios criterios y legislando en su propio beneficio. No, eso no es así. Don Mario, Oiga, y si no es don Mario, y si no es Roberto Rosario, ¿usted cree que entonces el partido de gobierno no va a poner a otro que igual le convenga, aunque no sea Roberto? Que ese es el asunto, no es a otro que igual le convenga. Claro que van a poner a otro. A uno que no convenga a todos. No, pero usted sabe. Que no. Entonces, ¿qué usted sabe que el partido. No, usted sabe que cada partido va a querer plantear el que más le convenga, igual que el PRM. No, usted está equivocado. Si es así, no va a ser. Aquí hay una oposición en este momento. ¿Aló? Sí, te oigo. Hay una oposición en este momento que está de frente, velando por cada uno de los intereses de este pueblo, los intereses económicos, los intereses políticos, los intereses sociales, clamando desde la oposición, con un gobierno que lo tiene todo, con todo el dinero del mundo, y con el 80 o el 90% de la prensa a su favor comprada, porque le garantiza 12.000 millones de pesos todos los años a esos periodistas, y tiene una maquinaria de periodistas para crear opinión y plantear la agenda nacional a su antojo. Pero ya hay una oposición, hermano, una oposición que de hace 8 o 10 meses está en la calle haciéndole ver al pueblo y diciéndole lo que tiene que hacer, y ese mismo pueblo va a salir a la calle a exigir que se cumpla la cosa como dice, que se haga justicia, que se actúe con transparencia. Bueno, pues ahí queda la opinión de don Mario. Yo reitero, yo creo que los partidos de la oposición no deben de retirarse nunca de la mesa de diálogo. Sí es válido que protesten, que se manifiesten, y que hagan que promulguen sus ideas y sus criterios y sus descontentos con respecto a cualquier planteamiento que haga el partido de gobierno, pero no soltar la mesa del diálogo, porque entonces es como decir un poquito, bueno, pues yo si no se hace lo que yo quiero, pues tampoco creo que sea una buena demostración de democracia. Son la 1:38, no se muevan, que acabamos de empezar y seguimos enseguida. Bien, jóvenes, bienvenidos nuevamente al nivel 3 de Inglés 101. La más que produce, sit down, you're late as usual. That's 10 points off for you. So you might want to take that in consideration. Pues bien, alumnos, como se habrán dado cuenta, a partir de este nivel estaremos hablando inglés todo el tiempo. Ahora, como esto es una escuela de idiomas, y yo sé que en otras clases van forzados con otros idiomas que tienen la misma importancia, traten de no confundir. Sobre todo el inglés, que es una cosa tremenda. Muy bien, joven Cavada. So, as I was saying... excuse me? ¿En inglés? No, eso es ruso. Porque a usted no le entendí nada yo ahí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo estás? Bien.
Cagdila, a ver si yo soy capaz de decirlo. Cagdila. Está bien eso, pero esto es clase de inglés, esto no es ruso. ¿Da? Cagdila, Haracho. Suficiente, no me queda de otra que ponerle a usted 0 en conducta. Junction, what's your function? Hooking up words and phrases and clauses. ¿Y esto no tiene nombre? Es como que se Llenos de orgullo y alegría, nuestro trabajo es día a día, lo que entregamos a la isla. Todos los días entregamos conciencia, deporte, cultura, futuro y lo mejor de nosotros al mundo. Nuestra más grande entrega ha sido al desarrollo del país. Cervecería Nacional Dominicana destapa con orgullo. Porque la información es poder. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, inicia la jornada con una descripción certera y responsable de lo que ocurre en el país y el resto del mundo. En La República. Radio para ciudadanía consciente, crítica y transformadora. Con Carlos Pimentel, Milicen Uribe y Jonathan Liriano. La República, de lunes a viernes a las 6 de la mañana por La Nota 95.7. Para eso, una reforma constitucional. Ahora, no cabe la posibilidad que el presidente lo vuelva a observar. Yo no sé si llamarle controversial. Pues aquí estamos con este tema de la aprobación del Código Penal tan necesario para la República Dominicana. La verdad, solo la verdad. Esto no tiene nombre. La vida cotidiana y las tareas domésticas nos unen a todos con un nuevo título, gerentes del hogar. Eso con limón y bicarbonato tiene. Padres e hijos tienen ese reto. Las tareas del hogar hay que simplificarlas. De lunes a viernes te invitamos a compartir con Nereida Castillo, Javier Noguera, Virginia Pérez y un panel de expertos los temas que te ayudan a hacer más simple tu día a día. Cocina simple, consejos y vida familiar en La Vida Simple Radio. De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Por La Nota 95.7. Conoce de todo. Ey. Mi pana Félix. Epa, dime, José. ¿Qué dice ese príncipe? José. ¿Pero y qué, men? ¿Está aburrido? ¿Todo bien? ¿Y esos ánimos? Cuéntale a tu hermano. Pero a ti se te olvidó que acabamos de hablar no hace ni 3 minutos. Entiéndelo, es que las llamadas le salen a mitad de precio en su prepago Orange, al activar un paquetico de 7 días de 500 megabytes de internet o más. Disfruta de internet y llamadas por toda la semana para que hables con tu gente en Orange. Tu vida cambia con Orange. Los Freites son parte de esta familia. Muy agradecido. Muy agradecido. Pasen al espectacular torbellino. Escúcheme, señor, pero el límite de edad para usted poderse montar en esta atracción es de 50 años. Él puede ser como su abuelo. Bueno. Yo tengo nietos así, ya yo soy bisabuelo. ¿Usted es bisabuelo? No. Pero usted empezó temprano. Bueno. Cosa de Alfredo. ¿Qué te puedo decir? Tú sabes que hay quien le gusta jugar pelota y a mí, ¿verdad? Te puedo Y eso sí no tiene nombre.
vayas más lejos. Ven y toma ron Columbus, que es el super añejo. Columbus es el super añejo. Óyeme bien, la calidad de Columbo la gente le está gustando. Por eso Columbus se está pegando, ¿supiste? Ya lo sabes. Ron Columbus, el super añejo. El que está gustando, el que está gustando. Ron Columbus se está pegando. El super añejo, el que está gustando. Un producto de Dupuy Barceló. El exceso en el consumo de alcohol perjudica la salud. Ley 4201. Esto no tiene nombre. Solo el 60% de los centros privados de salud a nivel nacional está al día en la habilitación, mientras que otro porcentaje está en proceso de habilitación y hay otra cantidad que se están conectando para que procedan a someterse al procedimiento. La doctora Guzmán Marcelino explicó que anteriormente se entregaba la habilitación o los permisos o las licencias. Cuando la ley se aprobó hace 15 años, los centros establecidos previamente, antes de entrar en vigencia la ley, se estableció por resolución del Consejo Nacional de Salud que todas las clínicas y su dependencia, tiendas de consultorios, quedaban aprobados. Y de ese entonces, por eso es que usted ve que muchas instituciones dicen que tienen sus certificados permanentes. La propia ley 169 de alguna manera reconoció el planteamiento que hicimos en ese sentido, de que estas personas de ninguna manera eran culpables del estado, del estatus que tuviesen sus padres al momento de haberse registrado. Yo sigo fiel a ese planteamiento que hice desde el año 2007, en el sentido de que la Junta nunca debió ir más allá de lo que era su competencia y que esas personas tenían el derecho a permanecer en el registro civil. Esto no tiene nombre. Pasajeros con destino a Estados Unidos o Puerto Rico, recuerden llevar su data de viaje con su mismo número y sin contratos con los nuevos paqueticos Go Estados Unidos. Activa tus paqueticos en tu mismo plan por el tiempo y con los megabytes de internet que quieras. Viaja y activa tus paqueticos de roaming de data en tu móvil postpago y únicos en tu prepago Orange. Marca número 100 número. Tu vida cambia con Orange. Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Y 48 minutos, esto no tiene nombre. Seguimos, vamos a estar con ustedes hasta eso de las 3 de la tarde. Y vamos a hablar de reforma fiscal y de esas cosas de números. Porque diversas personalidades y expertos han llamado la atención en torno, pues eso, a una reforma fiscal integral que no puede esperar más. Pero, ¿por qué es urgente? ¿Por qué tenemos que abocarnos a un pacto fiscal? Vamos a bajar del éter todos esos conceptos y lo vamos a hacer con una reputada experta en la materia, economista, fue además directora de la Dirección General de Impuestos Internos y es hoy una solicitada consultora. Tiene además una amplia experiencia laboral en el tema de tecnología de la información. Nos visita hoy en el programa y es un honor tenerla aquí, a Germania Montás,
para tocar este y otros muchos temas. Germania, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pinky, un placer estar contigo. Qué bueno. Germania, ¿por dónde empezamos? ¿Les explicas un poco a los televidentes por qué es importante plantearnos ahora mismo una reforma fiscal pero integral? Mira, yo creo que lo principal es entender la diferencia que hay entre hablar de una reforma fiscal integral y hablar del pacto fiscal como lo plantea la ley. Ok, ¿cuál es la diferencia? Vamos a ver. La Estrategia Nacional de Desarrollo, que es una ley que fue aprobada en República Dominicana hace unos años, plantea explícitamente hacer 3 pactos. Uno educativo, uno eléctrico y uno fiscal. De ahí viene el concepto de pacto fiscal. Por eso, cuando hablemos de pacto, tenemos necesariamente que explicar que el pacto se llama así, porque así lo dice la Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Por qué lo dice? Bueno, la Estrategia Nacional de Desarrollo plantea una cantidad enorme de propósitos, de metas, de objetivos de toda índole y dice, bueno, para que ese conjunto de objetivos se logren, se requiere tener una mayor presión fiscal, o sea, se requiere más dinero del Estado, ¿verdad? Entonces dice, bueno, y como eso es así, vamos a plantear que primero debe resolverse el tema educativo, el pacto educativo, que de antemano dice que el 28% de los ingresos actuales se van a dedicar a la educación, o sea, de forma mandatoria, obligatoria, dice 4% del Producto Interno Bruto debe dedicarse a educación. El 4% del PIB significa 28% de los ingresos actuales. Prácticamente la tercera parte. O sea, no es tampoco como nosotros lo pensamos. No es tampoco. El 4% no es el 4%, en realidad es el 28%. Claro, porque cada punto del PIB es aproximadamente 30.000 millones, depende de cuál sea la referencia, pero más o menos para que la gente tenga idea de la magnitud, cuando se dice un punto del PIB son 30.000 millones, así de poquito, ¿verdad? Entonces, como ya dice eso, bueno, lleguemos a un pacto fiscal, perfecto, a un pacto educativo, ahí tenemos el 4. Luego dice, como el tema eléctrico es tan complicado, impacta tanto las finanzas públicas, el segundo pacto es el eléctrico. Y dice, y posterior, dice pero la ley... Ahí por lo menos no le asignaron porcentajes. No, ahí por lo menos... Todavía. Sí, aunque por ahí escucho a la gente de la UAS pidiendo un 5% del PIB para la educación, solamente para la UAS. Imagínate, eso significa 3 por 5, 15, 150.000 millones, que es muchísimo más casi de lo que genera el ITEVI. 30%. Exactamente. Pero bueno, entonces el tercer pacto era el fiscal. Y ese pacto lo establece la ley. ¿Y qué incluye el pacto fiscal? Bueno, la propia ley... Germán, y antes de que entremos ahí, cuando hablas de pacto, hablas de que para hacer eso tendrían que ponerse de acuerdo todas las partes que estarían implicadas en ese posible pacto, ¿no? Bueno, lo que dice la ley es que hay un Consejo Económico y Social donde están representadas las fuerzas que dice ese propio consejo, que son el empresariado, los sindicatos, el Estado, bueno, y en ese consejo deben ponerse de acuerdo con el pacto. Pero la ley dice qué es lo que tiene que contener el pacto. Por eso te digo que hay que definir primero de qué estamos hablando. Si es de pacto, estamos hablando de lo que dice la ley. Porque el pacto es obligado, en principio, porque lo manda la ley, en principio. Ahorita vemos... ¿Y ya se han dado pasos para que se empiece a discutir todo lo del pacto fiscal? No, el Estado... Porque ya vimos que lo del pacto eléctrico sí, están en eso. Están en eso. Concluido el pacto eléctrico, supongo yo que se abocarán a discutir el pacto fiscal. ¿Y qué dice la ley que debe contener el pacto? Bueno, el pacto debe contener objetivos de ingresos y objetivos de gestión o de gastos, que es por lo que mucha gente le dice reforma integral. Integral porque integra la parte de ingresos y la parte de gastos, pero no hay una definición de reforma integral. Eso no existe de una manera consensuada, ni tú vas a encontrar un libro que diga esto es reforma integral. Ahora, el pacto fiscal sí dice la ley lo que es, y dice es un pacto que se va a discutir en ese consejo y que debe incluir medidas como reducir la evasión fiscal, elevar la equidad. ¿Qué quiere decir la equidad? Sí, Bueno, explícame eso porque... ¿Qué quiere decir la equidad? Bueno, la equidad quiere decir que paguen más los que más capacidad contributiva tienen. ¿Y cuáles son los que más ganan? Los que más ganan. Okay. No los que son indirectamente también los que más gastan, ¿verdad? Aunque también son los que más ahorran. Fíjate qué cosa más contradictoria, pero equidad quiere decir que los iguales paguen igual y que pague más aquel que tiene mayor capacidad contributiva. Eso es lo que es equidad. Entonces dice, bueno, reformemos la estructura para que el impuesto sobre la renta y el impuesto al patrimonio sean los principales y no los impuestos al consumo, como son el ITEVIS
los combustibles, por ejemplo. También dice que hay que racionalizar los regímenes de incentivo y las exenciones fiscales, ¿verdad?, que representan más de 5% del Producto Bruto Interno, que están ahí. También dice que hay que hacer una ley de responsabilidad fiscal. ¿Y qué es una ley de responsabilidad fiscal? La ley de responsabilidad fiscal lo que quiere decir fundamentalmente es que la norma debería ser el equilibrio fiscal y la excepción el déficit. ¿Y cuál es el equilibrio fiscal? El equilibrio es que tú gastes lo que te ingresa. Ese es el equilibrio. Es como en tu casa. Lo ideal, pero ¿cuál es la situación ideal? Pero eso ahora mismo es prácticamente un imposible porque estamos gastando más. Ahora lo es, pero en el 2007 hubo incluso un superávit fiscal. Fíjate que no es tampoco así tan descabellado. En el año 2007 hubo un superávit fiscal y en el 2008 casi. O sea que lo que recaudábamos daba para todo lo que gastábamos, y nos sobraba. Sobraba un poco, ese año sobró un poco, e incluso en ese año se planteaba que si se resolvía el tema del Banco Central, se iba a alcanzar que la regla fuera el equilibrio y la excepción fuera el déficit. ¿Qué quiere decir que la excepción sea el déficit? Bueno, una ley de responsabilidad fiscal debería decir que es la excepción, una crisis internacional, un colapso de las finanzas públicas por la elevación del costo del petróleo, un desplome de los precios de los productos de exportación, un ciclón, un terremoto, todo ese tipo de cosas impactan las finanzas públicas más allá de lo predecible y por tanto se requiere gastar más de lo que ingresa probablemente. Chile es un buen ejemplo. Chile dice, bueno, la regla es el equilibrio fiscal, la excepción es el desequilibrio o el déficit. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a ahorrar, dicen los chilenos, de toda la bonanza del cobre, de los ingresos que a ellos le llegan por el cobre, vamos a guardar una proporción para que en esa época donde necesitamos gastar más, sacamos un poquito de ese ahorro. Esa es su norma de responsabilidad fiscal. Mismo, ¿cuál es? No existe la norma desde el 2008 hacia acá ha sido el déficit fiscal. Pero fíjate que todo eso que yo te estoy contando lo dice la ley, yo no me estoy inventando nada. La ley dice que hay que mejorar la calidad del gasto público, que hay que tener una ley de responsabilidad fiscal, que hay que reducir la evasión. Yo te escucho decir todo eso y creo que coincide con lo que han dicho la mayoría de los empresarios cuando se les amenaza, entre comillas, con que vamos a subir los impuestos. Todos recurren a los argumentos que tú estás diciendo, que traten de recaudar mejor, de que el gasto público sea más controlado y más eficiente. Así es. Y que paguen los que tienen que pagar. Todo el mundo está de acuerdo cuando se habla de los lineamientos generales. En lo que la gente no se pone de acuerdo es cuando comenzamos a buscar con qué medidas concretas se logra todo eso que se oye tan teórico. Por ejemplo, o sea, la teoría es muy bonita, todo muy bien. Cuando te voy a meter la mano al bolsillo, la ley es perfecta. Cuando te van a meter la mano en el bolsillo dicen no, pero mi exención no la podemos tocar, porque si la tocamos mi sector no sobrevive. Y el otro dice no, la mía no pueden, porque mientras la energía eléctrica sea ineficiente yo debo usar combustible exento. Y en el 2007 cuando iba todo bien y nos sobraba ese poquito de dinero, teníamos también la misma cantidad de incentivos, de exenciones, de... No, la verdad hay unas 10 leyes que han surgido después de eso, de incentivos. 10 leyes que van arañando el presupuesto. Ese es el tema es que nosotros en la bonanza no nos damos cuenta que va a llegar la época de crisis. Entonces cuando estamos bien, queremos hacer una serie de cosas que luego no aprendemos a desmontar. Pero sin embargo la economía nos dice que sigue creciendo. Es que la economía puede crecer sin generar los ingresos para el Estado que son suficientes para el gasto esperado. Eso se traduce en que a lo mejor no estamos recaudando lo que tenemos que recaudar. O que nos estamos grabando los sectores que generan la riqueza. Eso también puede ser. O una combinación de ambas. Me explico. Si una buena parte del crecimiento de la economía se basa en un sector determinado y ese sector tiene una cantidad de exenciones importantes, entonces el Estado no traduce en dinero el crecimiento del producto. Entonces se generan desequilibrios de que la economía va creciendo, pero el pastel del ingreso público no lo es. Y te pongo un ejemplo. En el año 2016, en el presupuesto, ¿cómo se va a distribuir todo lo que se recauda? Bueno, pues se va a distribuir de la siguiente manera. Solamente para fines de educación, 130.000 millones más o menos. Eso es más o menos el 28%. ¿Qué más se va a pagar? Los intereses de la deuda, que son
97 mil millones, más o menos el 20%. La amortización O sea, de la nosotros deuda, estamos destinando a pago de deuda, de capital, 20%. el 20% de intereses. La amortización es otro 20%. De El manera 40%. el 40% de todo lo que se ingresa, de todos los ingresos del Estado, se dedica a cuestiones pero eso es relacionadas con deuda. casi la mitad, ¿no? Claro. Y si tú le sumas que más o menos de 6 a 10% se gasta en subsidio eléctrico, depende del precio del petróleo. Ahora, por ejemplo, es 6, pero en el año 99, 2010 era más del 10%. Pues ahí ya, ¿qué nos queda? La mitad. Bueno, no. La mitad entre subsidio eléctrico y deuda. Y entonces tenemos que el 28% es educación. ¿Qué nos queda? Nos queda exactamente un 27, 28% del presupuesto para el resto de todo el resto de los gastos. ¿Y cuántos Fíjate son los que restos ahí- de los gastos? Bueno, los restos de los gastos es que el ingreso público financia más o menos el 76% del tamaño del presupuesto. Si esto fuese una Siempre. empresa privada, ¿no estaríamos corriendo un riesgo muy grande de quebrar en cualquier momento? Sí, claro. Precisamente por eso hay que diferenciar entre el pacto fiscal como mandatorio según la Ley de Estrategia Nacional de Presupuesto y la inminencia de hacer algún tipo de reforma para generar más ingresos. Fíjate que son dos maneras distintas de ver las cosas. Lo deseado es un pacto fiscal. Lo que dice la ley desde hace años es que hay que hacer un pacto fiscal con miras a una serie de cosas. Ese es el horizonte deseado, el mediano, el largo plazo. Ahora, en el corto plazo, Hay que poner remedio. hay que poner algún remedio para tener más ingresos. ¿Y cuál es el remedio que ha puesto el Estado? Más deuda. Pero Renegociar más deuda. deuda, entonces, ¿para qué? Para no tener que meterle la mano en el Para bolsillo no a todo el tener, mundo. exactamente. La deuda es la medicina para no abocarse a una reforma fiscal que genere ingresos. Y eso no es No es peligroso. sostenido, claro, no es sostenible en el largo plazo, por eso el pacto es inminente en algún momento. ¿Por qué? Porque si no es pacto, es reforma de cualquier naturaleza, porque tarde o temprano tendrán que variar las condiciones del mundo para prestar barato o para renegociar deudas. Tarde o temprano subirá el petróleo nueva vez. Tarde o temprano, bueno, las cosas pasan, ¿verdad? Entonces, por eso quise hacer quizás esta explicación general de cómo el pacto lo veía la Estrategia Nacional de Desarrollo y cómo nuestras finanzas públicas necesitan más ingresos independientemente del pacto o independientemente de que esos más ingresos se obtengan por deuda pública. O sea que definitivamente la solución no es la deuda pública. Tarde o temprano vamos a tener será así. que hacer esa reforma, no Claro. el pacto, la reforma. La evasión, por ejemplo. Bueno, vamos a conseguir más ingresos por reducir la evasión. Eso ¿Es factible? Deseable. Porque a veces eso se puede decir, bueno, pero la evasión sí puede ser achacable a una mala gestión de un departamento o de una oficina. O sea, ¿es factible la lucha contra la evasión? ¿Hay maneras de reducir la evasión? Sí, claro. ¿O realmente hemos llegado a un tope donde a lo mejor la DGI o Hacienda dice, bueno, realmente ya no podemos luchar más contra la evasión, pues ya hemos hecho todo lo que podíamos hacer? No, claro que no. En el año 2010 la evasión del ITEVIS era 27%, llegó a estar en 24%. Hoy en día el propio ministro Peralta dijo que estaba en 40%. O sea, claro que hay cancha. Hay mucha cancha para reducir la evasión. Lo que pasa es que la evasión no se reduce por un mandato, ni por un decreto, ni por nada. Se reduce por una operatividad. Claro, es día a día. Se construye la reducción de la evasión basada en algunos elementos básicos. Primero, aumentar la percepción de riesgo. Si la gente no percibe un riesgo de incumplir, va a incumplir. Tan sencillo como eso. Fomentando la cultura y la educación tributaria. Eso es importante para que... Eso es lo que menos funciona, ¿eh? Claro, pero seguro. Funciona. A nadie vas a convencer de que tienes que pagarle los impuestos a un gobierno que después no te va a dar buenas carreteras, Totalmente la salud de acuerdo. es mala, Pero hay que hacerlo, independientemente de que eso sea para el futuro. Pero hay que hacerlo, hay que educar a la gente en la cultura tributaria, así como en la cultura financiera, también en la cultura tributaria. Las escuelas deben comenzar a introducir la materia tributaria, las universidades, que la gente salga conociendo el quehacer impositivo al margen que no le guste, igual que debe conocer la práctica financiera al margen que estudie medicina o cualquier otra carrera. Entonces, ese es un segundo pilar.
Fíjate que hablo de cultura, educación y moral tributaria. ¿Por qué moral tributaria? Bueno, porque si en Estados Unidos tú estás evadiendo, lo vas a hacer, pero no se te va a ocurrir ir a un bar feliz diciendo que tú no pagaste tanto porque el Estado se lo roba o lo usa mal y que tú prefieres ese dinero invertirlo tú muerto de la risa. Primero porque percibes riesgo y segundo porque tú mismo te reprochas el incumplimiento de una ley. Tú mismo dices, bueno, yo podré estar diciendo todo esto. Lo que pasa es que aquí el que hace eso es un matatán. El que hace aquí, exacto. Por eso hablo de moral, de cultura, de educación. Eso también es parte de fomentar a futuro el nivel de cumplimiento voluntario y reducir la evasión fiscal. Primero, la percepción de riesgo, segundo eso, y tercero, la fortaleza institucional de la gente, de la capacidad. Cuando un contribuyente, un empresario, una persona que hace negocios, discute con alguien muy disparejo en su nivel de conocimiento técnico y de negocios, ve una brecha para evadir. Si entiende que su interlocutor no tiene suficientes herramientas para encontrarlo, para entenderlo, también lo va a hacer. Entonces fíjate que la evasión no es los empresarios decir que hay que controlar la evasión, porque finalmente la evasión es una responsabilidad primero del empresario que incumple, del empresario me refiero al contribuyente en términos generales, y segundo, con el mismo nivel de responsabilidad del Estado que permite que incumplan. ¿Los que más incumplen son normalmente los grandes empresarios o a veces el empresario o el ciudadano de a pie que tiene que pagar al final de año el impuesto sobre la renta es el que más incumple? En volumen, obviamente el grande es más representativo porque incumple más valor. Pero todo el mundo incumple de alguna manera. El que va a un sitio el que puede no pagar, no paga. Te voy a pagar en efectivo para que no me cobres ITEVI, está incumpliendo. Y el cliente y en la tienda cuando tú vas a veces, o la tienda o el restaurante cuando te dice, por ejemplo, ¿lo quiere con comprobante fiscal o sin comprobante fiscal? Mira, eso no necesariamente es una señal de evasión, porque al revés, cuando tú pides un comprobante fiscal en un supermercado o en una heladería, probablemente el que esté evadiendo eres tú, que lo estás pidiendo y lo estás utilizando para justificar un menor ingreso o unos mayores gastos. O sea, no quiere decir que el establecimiento no lo esté haciendo, pero tampoco quiere decir que tú seas un contribuyente ejemplar, porque probablemente el helado, la ropa, el restaurante para diversión, etcétera, etcétera, tú estás pidiendo un comprobante fiscal válido para ser deducible de unos ingresos, lo cual no es legal tampoco. Entonces, claro, el día a día hace que la gente se vaya montando en el tren de incumplir, y si no lo detectan, bueno, pues se replica la conducta, disminuye la percepción que tienes de riesgo por incumplimiento, bueno, y eso se vuelve cultural, se vuelve normal. El actual incumbente de la DGI, en un almuerzo con la Cámara Americana de Comercio, dijo que no iba a haber amigos, que lo que iba a haber era un cobro fuese quien fuese, y se presentó ahí un recaudador de impuestos, por llamarle de alguna manera. Eso encaja un poquito con lo que tú acabas de decir, de que de ese temor que tiene que tener la gente a que si incumplen van a tener una consecuencia posterior, o realmente responde a un mandato quizás superior del gobierno, decir, bueno, a partir de ahora, no sé cómo habrá estado antes, pero tenemos que lograr reducir nuestro déficit para tener los numeritos en verde. Yo creo que el tiempo va a responderte esa pregunta. Cuando tú señalas públicamente, haces esa radiografía de incumplimientos. ¿Y dónde lo haces? Y dónde lo haces, pues tienes una responsabilidad mayor de en unos meses demostrar cuál de todos esos incumplimientos tú resolviste, o cuáles se volvieron más pequeños con medidas concretas. Si tú dices, por ejemplo, que el sector, no sé, turismo, firmó unos acuerdos con los cuales tú estás en desacuerdo, pues entonces hay que ver qué pasa en unos meses con esos acuerdos. O cuando tú dices, por ejemplo, que se hace abuso de las leyes de incentivo, bueno, habría que ver cuál es la solución para ello. Yo creo que el director de impuestos, creo que ya lo dije, se puso la ropa de director de impuestos señalando las deficiencias, las dificultades que ha encontrado, las
formas de actuación de los contribuyentes, ahora le toca ponerse la ropa a director de impuestos tomando medidas para resolver eso que encontró. O sea, vamos a tener que esperar 2 meses a ver si el discurso es el mismo. Hay que esperar. Ok. Bajo tu punto de vista, entonces, si tuviésemos que abocarnos a una ya reforma fiscal, ¿cuáles serían los puntos más importantes a atacar? Ya hablábamos de luchar contra la evasión, ¿qué más? Bueno, hay que luchar contra la evasión, hay que mejorar dentro... Para luchar contra la evasión hay que hacer muchas cosas. Hay Sobre que todo mejorar dentro de la institución. Dentro de la institución, pero también dentro de la ley. Hay las disposiciones del título 1 de la República Dominicana son de 1992, casi todas. No había ni siquiera comercio electrónico, no había internet, los servicios no eran lo determinante, las transacciones internacionales eran mínimas. Hay que abocarse a revisarlo. O sea que para combatir la evasión hay que hacer muchas cosas. Otro tema es, pues se deben comenzar a revisar las leyes de incentivo sobre la base no de desmontar porque sí las leyes de incentivo, sino ponerles evaluaciones de desempeño, indicadores de desempeño que permitan definir cuándo terminan, cuándo un negocio, un sector económico es autosuficiente y ya no requiere esa exención, cuáles definitivamente tienen 30 años recibiendo la misma exención y siguen siendo ineficientes, cuáles son estratégicos y cuáles no. Yo creo que en una cuantía de más de 200.000 millones de dinero de exenciones, algo debe haber para reducir, que no sean solamente los alimentos, porque para muchos lo más sencillo es decir generalicemos el ITEVI y con eso los alimentos quedan grabados. Por lo menos yo disiento de esa opinión y creo que hay muchas cosas por hacer antes de llegar a afectar los alimentos básicos. Entonces pienso también que hay mucho por hacer en impuestos sobre la renta, mucho, se ha hecho muy poco en el impuesto sobre la renta, hay mucho por hacer en la parte de ¿cómo se llama?, de fiscalización del impuesto sobre la renta, y nada, yo pienso que esos son los pilares: mejorar el tema de las leyes de incentivo, fortalecer las instituciones contra la evasión, mejorar la legislación, el control de la evasión y de la elusión tributaria, yo pienso y fortalecer el impuesto sobre la renta. Yo creo que por ahí debe andar. Bueno, y hay sectores que sencillamente están sujetos a regímenes especiales, no exenciones, sino a regímenes de tributación totalmente beneficiosos que también deben abocarse a revisarse. Germania, muchísimas gracias, de verdad, un placer tenerte en el programa, hemos aprendido muchísimo, espero que no sea la última vez que nos visites, que la próxima vez estén mis compañeros porque seguro que tenían muchísimas preguntas adicionales y aquí estamos siempre a tu orden. Bueno, gracias por invitarme. Señores, 2 y 12 minutos, no se muevan que nos quedan todavía un ratito. Esto no tiene nombre. 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 Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. Ey. Mi pana Félix. Epa, dime, José. ¿Qué dice ese príncipe? José. ¿Pero y qué, men? ¿Está aburrido? ¿Todo bien? ¿Y esos ánimos? Cuéntale a tu hermano. Pero a ti se te olvidó que acabamos de hablar no hace ni 3 minutos. Entiéndelo, es que las llamadas le salen a mitad de precio en su prepago Orange al activar un paquetico de 7 días de 500 megabytes de internet o más. Disfruta de internet y llamadas por toda la semana para que hables con tu gente en Orange. Tu vida cambia con Orange. Esto no tiene nombre. Mire, yo he advertido desde hace mucho tiempo que el delito en República Dominicana se está transformando. Se está transformando y las modalidades delictivas cada vez son más sofisticadas, tratan de los actores de pasar lo menos posible desapercibidos
y su presencia se encubre de maneras muy diferentes. Mira, el examen del seno no sirve para nada. El autoexamen. El autoexamen. Estoy ante una audiencia con ustedes decir una cosa. Siempre le dicen a las mujeres, búsquese el me parece un poquito abusivo de mi parte, pero bueno, tú ves. La razón es la siguiente. Todo esto se basa en una pobre señora que no conoce lo que es un seno por dentro, no ha visto nunca lo que es la grasa, ni el tejido glandular, ni los ductos, ni nada de lo que hay adentro. ¿Qué sabe ella lo que va a sentirse cuando se está palpando? Esto no tiene nombre. ¡Mamá! ¿Qué hay de comida? Antes este grito significaba pasar un buen rato en la cocina preparando algo. Pero ahora, con mi salami super especial guisado en lata Indubeca, puedo preparar deliciosas comidas en menos de lo que digo salami super especial guisado en lata Indubeca. Solo abro, caliento y sirvo. ¡Qué bueno te quedó, mami! Salami super especial guisado en lata Indubeca. El salami que tanto te gusta, listo para disfrutar. ¡Felicidad, felicidad, felicidad! Hoy todos estamos de cumpleaños porque Senasa celebra sus 14 años asegurando la salud de los dominicanos y dominicanas. Senasa, 14 años creciendo en salud. El lambón de tapa, se ve un trago, le pasa a los otros y se queda con la tapa en la mano. Para que la botella vuelva a donde que tiene la tapa. Entonces me echo otro trago, lo tapo y no me quedo la aprenda a lamber. En zonas muy céntricas de la capital, enfrente de la bomba de la Lira, en una intersección entre la bolera y la bomba, donde atracaron a una comunicadora, compañera de nosotros. Esto no tiene nombre. Soy Sara Miranda, fundadora de Acción Poética Santo Domingo, una iniciativa que pinta mensajes que le cambian y le alegran el día a las personas. Lo mismo que hace el equipo del Grupo Viamar con su buen servicio. Entra a www.grupoviamar.com y disfruta toda mi historia. Por la atención y la calidad del servicio, lo mejor es venir al Grupo Viamar, donde se manejan grandes ideas. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Dado por Cervecería Nacional Dominicana, con lo mejor de lo nuestro. Dame la buena. Dame la buena. Dos y 18 minutos. La Comisión Europea anunció ayer que aumentará en 5 millones de euros su contribución al Fondo Mundial de la Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, con motivo de la 5ª conferencia de donantes celebrada este fin de semana en Montreal. La Unión Europea aumentará así la cantidad comprometida el pasado mes de marzo y su compromiso alcanzará la suma total de 475 millones de euros para el periodo 2017-2019, lo cual supone un crecimiento sustancial en relación a los 370 millones aportados entre el 2014 y el 2016, anunció la Comunidad Económica Europea en un comunicado. El comisionado europeo
Europeo de Cooperación Internacional y Desarrollo, Neven Mimica, quien participó en la conferencia, declaró que juntos podemos inclinar la balanza en la dirección correcta y apoyar el Fondo Global en su ambición de poner fin para siempre a las epidemias del VIH, la tuberculosis y la malaria. Esa fue el Dame la Buena del día de hoy. Este segmento fue presentado por Cervecería Nacional Dominicana, con lo mejor de lo nuestro. Dame la buena. Dame la buena. Llenos de orgullo y alegría, nuestro trabajo es día a día, lo que entregamos a la isla. Todos los días entregamos conciencia, deporte, cultura, futuro y lo mejor de nosotros al mundo. Nuestra más grande entrega ha sido al desarrollo del país. Cervecería Nacional Dominicana. Destapa con orgullo. ¿Sabes qué es mejor que un delicioso, refrescante y rico Jugenfruit preparado con 100% yogurt con tus frutas favoritas? Un delicioso y refrescante Jugenfruit agrandado. Compruébalo tú mismo. Ven a Jugenfruit los martes y jueves y agranda tu Jugend por solo 25 pesos. Jugenfruit, sé bueno contigo. Esto no tiene nombre. Soy Sara Miranda, fundadora de Acción Poética Santo Domingo, una iniciativa que pinta mensajes que le cambian y le alegran el día a las personas. Lo mismo que hace el equipo del Grupo Viamar con su buen servicio. Entra a www.grupoviamar.com y disfruta toda mi historia. Por la atención y la calidad del servicio, lo mejor es venir al Grupo Viamar, donde se manejan grandes ideas. Joselito, hazme este retiro, que me quiero ganar mi recarga. Realiza tus transacciones en la red de subagentes bancarios cerca Banreservas y podrás ganar recargas para hablar o navegar en tu móvil. Tu código de recarga estará en el comprobante. Válido con retiros, pagos de tarjetas e impuestos. Subagentes cerca Banreservas. Tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de los dominicanos. Sigamos disfrutando de... Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. En un país donde siempre es verano, los virus andan a la orden del día en todas las estaciones. Y la cosa se agrava ya que las autoridades anuncian que le dan seguimiento a un virus conocido como, no vamos a decir un virus nuevo, ya aprendí que es un virus muy viejo, a un virus conocido como Mayaro y que está teniendo lugar en Haití. Sobre este virus y las afecciones propias de otoño e invierno hablaremos con el infectólogo Héctor Balcácer, quien nos privilegia nueva vez con su visita. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias realmente por la invitación y por hacernos participar con los oyentes de este programa. Héctor, explícanos un poquito antes de hablar en general de cuál es la situación infecciosa a nivel general de nuestro país. Háblanos de lo que es el Mayaro. Salió en la prensa que aparece en Haití este virus y de repente empieza a llenarse las páginas del periódico, como cuando pasó lo de la chikungunya y el Zika y todo eso. ¿Qué es el Mayaro? Bueno, lo primero que hay que decir es que el virus del Mayaro, como bien discutíamos durante la pausa, es un virus que no es nuevo. Se describe en los años 50, específicamente en el 1954, por primera vez que se describe el virus en Trinidad y Tobago. O sea que estamos hablando de que independientemente que en República Dominicana se está hablando de este virus en el 2016, es un virus que se conoce desde hace mucho tiempo y realmente durante todo lo que fue el siglo pasado y lo que es inicio de este año se han presentado casos con cierta regularidad en toda Latinoamérica. Brasil, El Salvador, Costa Rica, Colombia, Guyana, o sea, casi todos los países. Aquí no teníamos todavía. Lo que pasa es lo siguiente, recuerda que el virus del Mayaro tiene la siguiente característica, es que muchas de sus manifestaciones, como veremos más adelante, son muy parecidas al dengue. Y no dudes tú que muchos de los casos de dengue que hemos tenido en República Dominicana, que se han comportado de una forma bastante leve, de una forma en la cual el paciente no tiene que ser hospitalizado, posiblemente se deba a la presencia de este virus. Lo primero que hay que decir y dar, como siempre dicen por ahí, el reconocimiento a la persona que lo hace. Antes de venir al programa, cuando recibí la invitación del productor, fue que nos comunicamos con el doctor Puello. El doctor Puello es la persona que funge como viceministro de lo que es
prevención y cuidado, etcétera, a lo que es el ciudadano. Y el doctor Puello nos dice que ese caso específicamente, el virus del Mayaro que se reporta en Haití, es un caso viejo. Es una muestra que se tomó en el año 2015, sale a la prensa ahora, no sabemos por qué razón, pero es una muestra que realmente lo hace una sociedad externa a lo que es el Ministerio de Salud, externa a lo que es el gobierno de Haití, y es una muestra tomada en el 2015, en el cual simplemente se reporta que esa persona presenta la infección por un virus que hasta el momento no se había descrito en la isla. Cuando hablo de la isla es porque todo el mundo sabe que la mayoría de los problemas que ocurren en lo que es Haití tiende siempre a afectar a la República Dominicana. Ya lo mencionamos. A nivel de infectología se suele analizar la cosa teniendo eso en cuenta. O sea, no se habla de República Dominicana y Haití, sino que se habla de la isla. De la isla, claro que sí, sobre todo porque sabemos que tenemos primero que nada una frontera que es permeable, algunas personas le llaman porosa, tratando de ser un poquitito benévolos, pero hay que decir que es una membrana, que es una frontera realmente en ocasiones hasta virtual. Entonces, dentro de las situaciones que hay que decir es que sabemos que el cólera, por ejemplo, entra a lo que es la isla a través de Haití, y luego de eso nos damos cuenta de que en República Dominicana comenzamos a tener casos de lo que es cólera. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, creo que la diferencia que puede ocurrir entre los dos territorios es la respuesta que el país puede dar a este tipo de procesos. Mientras el cólera causó una cantidad de casos y una cantidad de muertes muy superior a la que causó en la República Dominicana, estamos hablando de que esto se debe más que nada a la organización y a las condiciones sanitarias que podemos tener en la República Dominicana, que tiene una dicotomía. La República Dominicana se comporta en algunos estratos como un país del primer mundo, y en un país otros desarrollado, y en otros se comporta simplemente como un país en vías de desarrollo, anteriormente conocido como tercer mundo. O sea que estamos hablando de que podemos tener diferentes procesos. Pero lo que hay que decir es que el virus del Mayaro va a generar cierta preocupación y cierta angustia porque inmediatamente uno lee en la prensa de que es un virus que lo transmite el mismo mosquito que transmite el dengue, el mismo mosquito que transmite el Zika, el mismo mosquito que transmite la chikungunya. Inmediatamente está la gente terrible ese, exactamente, anda el pánico inmediatamente en todas las casas. ¿Por qué? Porque ya tuvimos la experiencia de que cuando se introduce lo que es la chikungunya a la República Dominicana, estaban las personas con la presencia de esos dolores articulares, que muchos todavía se están quejando de la misma. El virus del Mayaro, para darle una mala noticia a aquellas personas que nos están escuchando, si bien muchas de las manifestaciones son muy similares a las manifestaciones del dengue, o sea, produciendo disminución de los glóbulos blancos, produciendo disminución del conteo de plaqueta, dolor de cabeza y fiebre, tiene la característica de que puede producir dolores en las articulaciones muy parecidas a lo que es el virus de la chikungunya, ya que pertenece a ese grupo, a los togavirus, a los alfavirus, que es el mismo grupo donde está metido el virus de la chikungunya, pero los dolores articulares pueden durar de 2 a 3 meses, lo que quiere dejar dicho que aquellas personas que pudieran presentar fiebre, cuadro parecido al dengue, pero los dolores articulares no desaparezcan cuando desaparezca el cuadro febril, si ya usted le dio chikungunya, posiblemente usted es una víctima de este nuevo virus que se conoce como el virus del Mayaro. ¿Están nuestros médicos preparados para identificar esa diferencia entre la chikungunya y el virus del Mayaro? Y quiero completar con esta otra. ¿La gente que padece una vez el virus del Mayaro puede volver a padecerlo otra vez? Mira, el problema es que realmente se han descrito varias cepas del virus del Mayaro. El problema es que hay dos principales que se nombran como L y D, que son dos cepas principales. Habría que ver si realmente podrían estar circulando ambas cepas en lo que es el territorio dominicano en su momento. Recordar que el problema es que como las manifestaciones clínicas son muy parecidas al dengue desde el punto de vista del laboratorio y desde el punto de vista clínico se parece al dengue y a la chikungunya, dado que ya tenemos experiencia en esas dos enfermedades, posiblemente los pacientes se van a encasillar en una de esas dos entidades clínicas y vas a ver quizá un incremento en los casos de dengue reportados o vas a ver un incremento en los casos de chikungunya reportados. Pero no en el Mayaro. No en el Mayaro. ¿Por qué razón? Porque a la fecha, si tú le preguntaras, y fue una de las situaciones que, por ejemplo, tuve la discusión con el doctor Puello, si teníamos disponibilidad de la prueba, lo primero que él me cuestiona es, Balcácer, ¿tienes algún paciente con algún caso sospechoso? ¿Por qué? Porque no hay disponibilidad de la prueba. Entonces, al no tener la disponibilidad de la prueba, vas a tener el inconveniente de que no vas a poder hacer el diagnóstico. Y esto simplemente va a hacer que el paciente caiga dentro de uno de esos dos criterios. O es un dengue o es una chikungunya nueva a alguien que posiblemente ya le dio. Héctor, este tipo de enfermedades, este tipo de virus, se convierten fácilmente en tema mediático. En la medida que se convierten en tema mediático,
nosotros le prestamos más o menos atención porque quizá los medios de comunicación somos así de morbosos y nos inclinamos siempre hacia una balanza que a veces no es la más indicada, y a veces la realidad es otra completamente distinta. Por ejemplo, no nos preocupamos ahora mucho de cómo va el dengue, lo que hablábamos fuera del aire, y de repente a lo mejor ahora estamos peor en dengue que en ninguno de los años pasados, o a lo mejor en cólera. ¿Cómo están esas cifras? Bueno, lo que hay que decir es que realmente cuando hacemos la comparación con los números de lo que es el dengue comparado con el año pasado, este año tenemos casi 800 casos por encima de la cantidad de casos de dengue que teníamos el año pasado. O sea, que el año pasado nosotros hacíamos campañas, estábamos en los medios hablando del mosquito, en las escuelas estaban haciendo, tal, salud pública salía a funcionar todo, y este año resulta que estamos peor, pero no ha pasado nada de eso. Sí, porque era lo que decía. Realmente aquí se habla de que una noticia nueva simplemente tumba la otra. El año pasado tuvimos el fallecimiento de un caballero, de un joven, creo que en el interior, que participaba de los medios de comunicación, y esto generó una movilización de lo que fueron los medios de comunicación. Simplemente ese tema fue sustituido por algún otro tema, y lo que hay que decir es que el año pasado a esta fecha teníamos 40 personas que habían fallecido por dengue. Este año en el reporte oficial del Ministerio de Salud Pública tenemos un reporte con 30 fallecimientos, o sea que estamos hablando que es 40 contra 30, lo que quiere dejar dicho que es casi lo mismo. El inconveniente con todo esto es que quizás no se le está prestando la debida atención. La ventaja es que con el asunto del Zika las movilizaciones se hicieron para tratar de disminuir el número de casos, y ya actualmente casi casos de Zika no se ven. Si tú te fijas, ya las emergencias y las personas que iban a buscar asistencia médica por esas erupciones en el cuerpo, esa fiebre, ese dolor de cabeza disminuido. ¿Y no es el mismo mosquito? Es el mismo mosquito. Entonces, ¿por qué es efectiva entonces la disminución en el Zika y no lo es en los casos de dengue? Porque supongo que el criadero es el mismo. Si tomamos medidas para luchar contra el Aedes aegypti en el tema del Zika, tiene que funcionar en el otro. Se debe de reducir todo en escala, ¿no? El problema es que independientemente de lo que se pueda vender, realmente la reducción en los casos de Zika posiblemente no se debe a una reducción en el número de los mosquitos. Quiero dejar eso claro. Lo que pasa es que como tenemos circulando un solo tipo de virus del Zika, luego de que varias personas se afectan, esas personas simplemente no van a enfermar más. Entonces tú vas a tener un grupo de población que se va a infectar con Zika, lo que ocurre con la varicela. Después que le da varicela a todo el mundo en el barrio, ya simplemente no le da varicela a nadie si no tenían la vacuna. Entonces, ¿qué ocurre con el Zika? Le da a toda la población y simplemente no vuelves a tener más casos de Zika. Eso no quiere dejar dicho que hemos controlado el vector, que hemos controlado el mosquito, sino que ya le dio a todo el mundo Zika. Y el Zika tiene una característica: de cada 4 personas que le pique el mosquito con la enfermedad, solamente una presenta las manifestaciones. Lo que quiere dejar dicho que si a ti nunca te sale un rash en el cuerpo, si a ti nunca te dio fiebre y nunca dijiste que te dio Zika, como quiera te pudo haber dado, simplemente que no tuviste las manifestaciones clínicas. Entonces, por esa razón, en República Dominicana, el Ministerio de Salud, cuando comenzó este brote de Zika, ¿qué fue lo primero que dijo? A las damas que deseen salir embarazadas, traten de esperar un periodo de 6 meses. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud Pública estaba anticipando lo que está ocurriendo en este momento. ¿Qué es? Una disminución en los casos de Zika, porque ya la población le dio, ya las personas tienen defensas contra el virus, aún vuelven y se expongan, no van a presentar manifestaciones. O sea que una embarazada que le dio Zika en el pasado, aunque no lo sepa, una mujer que quiera salir embarazada y le dio Zika en el pasado, ya esa mujer tiene defensa, esa persona ya tiene anticuerpos. ¿Cómo sabe una persona si le dio Zika? ¿Hay algún tipo de análisis? Claro que sí, hay análisis que se hacen en sangre facilísimo, el resultado te lo dan de un día para otro. O sea, tú quieres tener un bebé y quieres saber si te dio Zika, lo cual sería una garantía porque no te puede volver a dar. Exactamente. Entonces te haces el análisis de sangre y ahí te dice, mira, usted le dio, no se enteró, felicidades, ya usted no le va a volver a dar. Exactamente, es lo mismo que ocurre con la toxoplasmosis. O sea que estamos hablando de que simplemente esa es la situación. Y República Dominicana siempre va a tener enfermedades. Algunas personas quizás no lo sepan, pero tenemos, por ejemplo, mayor cantidad de casos de malaria este año que lo que tuvimos el año pasado. Estamos teniendo un incremento también de un grupo de enfermedades, como es el caso de lo que es el tétano en la República Dominicana. Y simplemente lo que hay que decir es que la República Dominicana tiene muchas enfermedades de las cuales hay que tratar de orientar, sobre todo porque ¿cómo es posible que en el siglo XXI, en el 2016, la República Dominicana tenga reportes de casos de tétanos, que voy a leer aquí del boletín oficial, que estamos hablando de que la República Dominicana tiene 37 casos de tétano? Tú dirás, bueno, en 10 millones de personas 37 no es mucho, pero es una enfermedad que se previene con vacuna. Y en este país, todo el que se mete un clavo en una pierna, todo el que se engancha en un alambre de púa, sale corriendo a una farmacia a ponerse una antitetánica. O sea que en algún momento hay algún tipo de brecha o hay algún tipo de problema. Y esas son de las situaciones que nunca salen. Este tipo de cosas se pelea contra ellas
con información y con educación. Claro que sí. Esa es la herramienta principal de la prevención en estos casos. Claro que sí. El asunto es que se hacen jornadas de vacunación, pero por ejemplo la mayoría de las jornadas de vacunación que se hacen van dirigidas ¿a qué cosa? A población pediátrica. La pregunta, y yo siempre lo digo, es que los papás de uno dejan de quererlo después que uno cumple 10 años. Yo no me acuerdo que me hayan vacunado después de los 10 años. Entonces ese es el inconveniente. Hay que tratar de generar conciencia en cuanto a lo que es la vacunación en todas las edades. Los adultos también necesitan vacunarse y las personas se olvidan de eso. Entonces, en tal sentido hay que tratar de orientar. Pero ¿qué sucede? Los medios de comunicación, como usted bien decía, yo no soy quien para juzgarlo. Usted dale, pero simplemente, sin miedo. Simplemente les recomiendo que traten de mantenerse orientados. Esta información que yo tengo aquí en el celular, que estoy leyendo, es una información que el Ministerio de Salud Pública no lo esconde. Es un boletín que sale de manera semanal. Si algún medio quisiera hacerse eco sobre qué enfermedad prevalente, o sea, que está presente siempre en la República Dominicana, yo quisiera averiguar su comportamiento y quisiera orientar a la población, simplemente tiene que entrar al Ministerio de Salud Pública, revisar qué está ocurriendo con esas enfermedades y posteriormente hacer algún tipo de programa o solicitar al Ministerio, vamos a hacer una campaña, porque eso es lo que siempre me quejo. Ahora quizá que estoy en un programa que se escucha a cierto nivel, quizá otros programas me van a pedir Balcázar, mira, vamos a hablar un poquitito de dengue o lo que sea, pero ¿qué pasa? Se genera un poco de ruido y posteriormente desaparece. Hay alguien que me dijo que dentro de poco comienza un programa que tiene dentro de su nombre lo que es navideño, para no decir la emisora, pero después que eso arranque aquí se olvida todo en este país. Entonces, ¿qué sucede? Lamentablemente hay que entender que las enfermedades no desaparecen porque uno no le esté prestando atención. Están ahí y posiblemente las únicas personas que a la fecha están recordando el dengue son aquellas personas de esas, los familiares de esas 30 personas dominicanos que han fallecido este año. Héctor, ¿te parece si nos vamos a la calle? Vamos a dar los números 809-541-0957 desde el interior, sin cargos o para que no gastes los minutitos de la gente que va a llamar. 1-809-200-0957. Tenemos al doctor Héctor Balcázar en la cabina para que usted le pregunte todo lo que quiera preguntarle sobre enfermedades infecciosas. Así que, llamen. Esto no tiene nombre. Cavada, sí, tú sí eres un hombre tonto. Es verdad. Aló, buenas tardes. Roberto, hay algo que me preocupa. Cuidado. No, esto es algo que no tiene nombre. Ya que la justicia no actúa, vamos a formar un comando de la resistencia para acabar con la corrupción y fusilar a esa gente. ¡Ey, ey! 809-541-0957 y sin cargos 1-809-200-0957. Esto no tiene nombre. Bueno, pues estamos con el doctor Héctor Balcázar y las líneas están llenas. Hola, buenas tardes. Buenas. Buenas. Mi nombre es Liliana Vitini y quiero hacer una pregunta al doctor. Adelante. Lilian. ¿Cuál sería la mayor complicación del virus del Mayaro? Porque sabemos que el Zika provoca el Guillain-Barré. ¿Y cuál sería la del Mayaro? Excelente pregunta. Mira, realmente aquellas personas que nos están escuchando estarán un poquitito preocupadas, justamente porque estamos hablando de un virus que ha salido en la prensa en estos días, que muchas personas no habían escuchado mencionar. Y repito, luego de los corre-corre del Zika, chikungunya, dengue, etcétera, etcétera, hay que decir que ahora con este virus del Mayaro, lo primero es que solamente se ha reportado del 1954 una sola muerte asociada a lo que es el virus del Mayaro, y fue un mexicano que aparentemente tenía otros problemas de salud. Lo otro que hay que decir es que la complicación principal que se ha encontrado con este virus son los dolores articulares, tipo lo que ocurre con la chikungunya. Y aquellas personas que padezcan este virus van a durar cerca de 2 a 3 meses presentando dolores articulares que predominan en los tobillos y a nivel de las manos. O sea que vamos a tener personas que se van a estar quejando de dolores articulares como cuando teníamos la chikungunya, y personas que posiblemente va a haber que descartar, o vamos a tener que descartar, que no tengan problemas de artritis, reumatoide o algún otro tipo de enfermedad que produzca daños en las articulaciones. Excelente pregunta. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Nicole Saldívar y quisiera saber, si yo estuviera en una unidad de atención primaria, ¿cuál sería la mejor manera de yo abordar a este paciente cuando llegue? Este paciente que esté infectado por este virus. Bueno, Saldívar, lo primero que hay que decir es que recuerda que la enfermedad que en este caso debes tratar de descartar siempre va a ser el dengue.
Recuerda que el dengue en la República Dominicana es una de las enfermedades que produce mayor cantidad de mortalidad reportada por enfermedades que pudieran ser tratables. Eso es lo primero que ustedes como doctores Eso es lo siempre... primero que debes tratar de descartar. ¿Por qué razón? Recuerda que ya dijimos que el virus del Mayaro, la mortalidad que tiene es muy baja. Repito, desde el 1954 solamente un caso de mortalidad. En República Dominicana el dengue el año pasado para esta fecha tenía 40 fallecimientos y ya este año llevamos 30 personas que han muerto fruto de esta... Doctor, ¿y esto es debido a que se descubre tarde? ¿Eso sobre todo? Mira, ¿a qué es? Es uno de los grandes debates que existe, pero yo creo que es una combinación de ambas. El pobre seguimiento en algunos casos de pacientes que estaban mostrando algún tipo de enfermedad que podría complicarse, así como personas que estaban en su casa bebiendo todo ese brebaje casero de que pimiento, morrones con guayaba, etcétera, etcétera, que la gente se bebe. Creo que es una combinación de ambas cosas. Creo que debemos prestarle mayor atención y a Saldívar lo que le quería decir justamente era eso. Trata de hacer siempre tu diagnóstico diferencial con el dengue. Trata de descartar que tu paciente no tenga un dengue que puede complicarse. Y si es un virus de Mayaro, eso simplemente va a pasar y la gente se va a quedar con sus dolores en las articulaciones. Pero recuerda, lo primero que debes hacer es descartar que no sea dengue, porque eso es lo que debes darle seguimiento y si hay que ingresar a la persona, lo ingresas, lo tratas como un dengue y si era un virus del Mayaro, felicidades, aleluya, gloria a Dios, no va a pasar nada. Hola, buenas tardes. ¿Y cuál es su pregunta para el doctor Héctor? Sí, buenas. Mi nombre es Adi Guzmán. Mi pregunta es la siguiente. Yo quisiera saber cómo yo sé en qué momento estoy frente al virus, o sea, que estoy frente a esa enfermedad y cuáles son los centros que están habilitados para tratarlo. Bueno, esa pregunta es buena. Lo primero es que todavía el Ministerio de Salud Pública no ha dado ningún tipo de información sobre si van a poner algún tipo de centro especializado para hacer la pesquisa de este virus, o sea, para tratar de demostrar si tenemos o no en nuestro territorio la presencia de este virus. A la fecha, aquellas madres, padres, hermanos, tíos, familiares, mayores que están escuchando el programa, la respuesta debe ser: todo paciente que llegue con manifestaciones similares al dengue, lo que deben hacer es tratar de descartar que sea dengue. Y concomitantemente con descartar dengue, que no sea malaria. Recuerden que se van a hacer sus dos prioridades. ¿Por qué? Porque estas dos enfermedades sí pueden producir mortalidad. Y en el caso de la malaria, el paciente va a requerir tratamiento. En cuanto a tú poder diferenciar, la respuesta es que desde el punto de vista clínico y de laboratorio va a ser casi imposible. Vas a tener que esperar que el paciente tenga unos cuantos días haciendo fiebre para mandarle a hacer las pruebas de inmunoglobulinas para dengue, para tratar de hacer el diagnóstico. O si estás en un centro privado, tratar de hacerle la prueba más específica que se llama PCR, que es una muestra que lo que hace es que busca el material genético del virus del dengue en la sangre. Si la persona mientras está haciendo fiebre y tú le haces la prueba de PCR para dengue, que es buscar la presencia del dengue en la sangre y no aparece, entonces sabes que estás frente a otra entidad. Eso es bueno y es malo. Es bueno porque te pudieras quizá descuidar y si es un dengue y la prueba se tomó mal, entonces podría bajar un poquitito la guardia y la persona complicarse. Pero lo más importante es que pueda descartar que sea un dengue o no. Bueno, y vamos con una última llamada. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Sí? Habla Mónica Guerrero. Yo quiero saber las complicaciones que tienen el embarazo, el virus del Mayaro. ¿No tienen las mismas que del Zika? Buenísima pregunta. A la fecha eso no se ha descrito. Realmente los casos de microcefalia, eso lo estamos diciendo porque la persona que llamó ahí estará preocupada por todo lo que es la microcefalia, esos niños que estaban naciendo con problemas de la cabeza pequeña y con problemas neurológicos y de desarrollo cognitivo anormal asociados justamente a la infección por este virus. Lo que hay que decir es que con el virus del Mayaro esto no se ha descrito. Razón por la cual simplemente lo que hay que tratar el cuadro febril, porque sí deben conocer todas las personas que nos están escuchando, que cualquier proceso de elevación de la temperatura, o sea de fiebre durante el embarazo, se puede asociar a malformaciones en el niño, a pesar de que no sean tan dramáticas como las conocidas por el virus del Zika. Héctor, muchísimas gracias de verdad, como siempre, que estés disponible para venir al programa para hablar de este tipo de cosas. La gente que quiera consultar con Héctor Balcácer, que es médico internista infectólogo en el Centro Médico UCE, ¿verdad? El teléfono del consultorio es el 809-687-8067. Sí. Ok, muchísimas gracias, Héctor. No, un placer a ustedes y siempre he abierto cualquier invitación. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. Mientras tanto, hablemos de Danilo
y corrupción. Entramos en materia, hablemos de jueces. A pesar de los reclamos para el cumplimiento de la asignación del 2.66% del presupuesto nacional, realizado ayer por jueces y empleados del Poder Judicial, encontró respaldo de actores del sistema. Las posibilidades de que éstas se concreticen son mínimas. Sobre el tema se pronunció el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Torillo, quien consideró la demanda justa, pero reconoció que hay dificultades. Como diría nuestro amigo Roberto Cavada, hay dificultades. Hay dificultades. Vamos a entrar en zona de especulaciones. Vamos a entrar en zona de especulaciones. Hay dificultades. Pero no sé si me equivoco, que si resulta ganadora Hillary Clinton, aquí se va a como que por chulería. Por chulería. Sí. Por chulería. Como, vamos. Como que, pues nosotros vamos a también. contagiar, vamos. No es que no lo jueguen, no es que no vean televisión, no es eso, es que hay que regularlo. Dios mío, eso no tiene nombre. Damas y caballeros, hemos llegado a nuestro destino. Tengan en cuenta que pueden utilizar sus equipos electrónicos, sobre todo los que trajeron su data de viaje, con los paqueticos Go Estados Unidos de Orange. Con tus nuevos paqueticos Go, llévate tu data de viaje a Estados Unidos con tu mismo número y sin contrato. Viaja y activa tus paqueticos de roaming por el tiempo y con los megabytes de internet que quieras. Tu vida cambia con Orange. Soy Sara Miranda, fundadora de Acción Poética Santo Domingo, una iniciativa que pinta mensajes que le cambian y le alegran el día a las personas. Lo mismo que hace el equipo del Grupo Viamar con su buen servicio. Entra a www.grupoviamar.com y disfruta toda mi historia. Por la atención y la calidad del servicio, lo mejor es venir al Grupo Viamar, donde se manejan grandes ideas. This is Wall Street. Esto no tiene nombre. A las 3 cada tarde, Merian Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias, emociones y conocimientos. All we need is love, porque el dinero cambia las cosas, el amor cambia la vida. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. All we need is love, porque el amor sigue siendo la oferta más irresistible. Por la nota 95.7. Conoce de todo. Solo en tu subagente bancario cerca Banreservas puedes pagar tus multas y trámites de licencia. También puedes realizar gratis tus depósitos, retiros, consultas, pagos de tarjeta de crédito, recargas y transferencias. Ubícalos en colmados, farmacias, ferreterías y supermercados de todas las provincias. Subagente cerca Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de los dominicanos. Esto no tiene nombre. Damas y caballeros, hemos llegado a nuestro destino. Tengan en cuenta que pueden utilizar sus equipos electrónicos, sobre todo los que trajeron su data de viaje, con los paqueticos Go Estados Unidos de Orange. Con tus nuevos paqueticos Go, llévate tu data de viaje a Estados Unidos con tu mismo número y sin contrato. Viaja y activa tus paqueticos de roaming por el tiempo y con los megabytes de internet que quieras. Tu vida cambia con Orange. Soy Sara Miranda, fundadora de Acción Poética Santo Domingo, una iniciativa que pinta mensajes que le cambian y le alegran el día a las personas. Lo mismo que hace el equipo del Grupo Viamar con su buen servicio. Entra a www.grupoviamar.com y disfruta toda mi historia. Por la atención y la calidad del servicio, lo mejor es venir al Grupo Viamar, donde se manejan grandes ideas. El Departamento de Estado
no tiene por qué explicar ni decir públicamente por qué retira una visa, en el caso personal como ciudadano, para Roberto Rosario. Ahora, como funcionario de gobierno en su departamento, en su pasaporte oficial, sí debe explicar las razones, porque tienen que ser razones de mucho. ¿Pero qué tú crees que va a decir? A ver, ¿qué tú crees que va a decir? Va a decir... Sí, usted ya tuvo su oportunidad. Mire, yo no puedo hacer nada. Mire, ve esto que tengo acá. ¿Qué es esto? Sí, un sello. Un sello rojo. Yes, your visa is off, Mr. Rosario. Esto no tiene nombre. En la nota, Susana Flete y Danira Caminero te informan sin medias tintas ni trasfondos. En Apuntes, periodismo directo y sin censura. Análisis de las principales noticias, entrevistas, espectáculos, cultura y mucho más. Apuntes, cada sábado de 7 a 8 de la mañana por la nota 95.7. Conoce de todo. Los sábados, a partir de las 8 de la mañana, un equipo de veteranos periodistas hablan a la franca para que inicies el sábado con las principales informaciones, entrevistas de sumo interés, con informaciones de buena fuente. Nelson Marrero, Raiza Félix y Germán Marte. Ellos te hablan a la franca, de 8 a 10 de la mañana por La Nota. Conoce de todo. Sigamos disfrutando de... Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Orange presenta Fuera del Patio. Fuera del Patio. Un avión militar espía de la era de la Guerra Fría se ha estrellado este martes en el centro de California, en Estados Unidos, provocando un incendio, ha dicho el portal KPay o KPay Sports. ¿Cómo? KPay Sports. ¿De dónde es el portal? Estadounidense. Podía ser chino, pero suena igualito. KPay. Exacto. Sí, parece un peleador de artes marciales. El avión espía U-2 cayó en el territorio del condado de Sutter, aproximadamente 72 kilómetros. Eso es lo que se dice una verdadera porquería de avión espía. Se cayó, ya lo descubrió todo el mundo. Al norte de la capital del estado, en Sacramento. Bueno, es un avión de varios años. Sí, un espía que se cayó. De la Guerra Fría. Peor todavía, que lo ponen a volar. Según las fuentes del portal, los dos pilotos de la nave se han eyectado de forma segura, o sea, han salido de forma segura. ¿Y qué pensaste que nosotros entendimos? Por si acaso. La nave realizaba un vuelo de entrenamiento de un aprendiz de piloto cuando se ha accidentado. La Fuerza Aérea de Estados Unidos ha confirmado el accidente a través de su cuenta de Twitter. Dirigidos por la CIA durante el apogeo de la Guerra Fría, los aviones U-2 se utilizaron para misiones de vigilancia a gran altitud. Uno de estos aviones fue derribado por la antigua Unión Soviética en 1960, mientras que otro se estrelló sobre Cuba durante la crisis de los misiles en el país caribeño en octubre de 1962. Orange presentó Fuera del Patio. Fuera del Patio. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Bueno, pues como ya son las 2:53, ha llegado el momento de dejarle la cabina, los micrófonos al programa que viene después de Marían Fernández. Así que un cordial saludo a todos los que nos acompañaron en el día de hoy. Recordarles que mañana a la 1 volvemos a estar con todos ustedes en Esto no tiene nombre. Nos vemos mañana. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre.
Ahora la nota entra en contacto con CNN en español para enterarnos de los hechos más importantes del mundo. Desde CNN Atlanta les informa Carlos Montero. Las autoridades estadounidenses buscan a una persona identificada como Ahmad Khan Rahami, que puede estar conectado con las bombas colocadas el pasado fin de semana en Nueva York. El hombre de 28 años es un estadounidense naturalizado, nacido en Afganistán y que reside o residió en la ciudad de Elizabeth, en el estado de Nueva Jersey, vecino a Nueva York, donde esta madrugada estalló otro artefacto mientras era